ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes para todas las personas que están aquí conectadas con Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Mi nombre es Cristian Felipe Quintero y los voy a estar acompañando hoy en un episodio más de este podcast en el cual, como ustedes ya bien saben, ¿no?, tratamos todos estos temas editoriales, todos los temas de investigación, las revistas, las publicaciones, toda esa oferta tan amplia que maneja la universidad en estos temas. Antes de entrar en materia, recordarles que estos 2 días, 8 y 9 de noviembre, estamos en el WOBI, en el World Business Forum, un evento en el cual la Universidad Militar Nueva Granada hace parte como Academic Partner. Entonces, para toda la comunidad neogranadina, recordarles que durante estos 2 días, hoy y mañana, vamos a tener transmisión exclusiva de las diferentes conferencias que se están realizando en este momento para que ustedes se dirijan tanto en el aula máxima como en el auditorio F en el campus Nueva Granada y conozcan de primera mano toda la información que traen estos importantes speakers a nivel mundial. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a otro gran invitado. Él es profesor aquí de la Universidad Militar, profesor de maestría. Y también hace parte, él es editor de la revista de Relaciones Internacionales. Con él vamos a hablar un poco más acerca de esta importante publicación. Profesor Jaime López de Mesa, bienvenido a Voz Abierta. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a nuestros seguidores. Antes de cualquier cosa, sí quisiera recalcar lo que acabas de decir. La universidad, siendo partner académico de WOBI, está jugando en las grandes ligas. Es un gran evento muy importante. Y reitero la invitación que tú hiciste a nuestra audiencia para que siga todas las transmisiones. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Y pues claro, hay que aprovechar ese tipo de actividades y como usted dijo, ¿no? La universidad está en este momento en uno de los eventos de las grandes ligas. Entonces, sin más preámbulos, profesor Jaime, es un gusto tenerlo aquí nuevamente en Voz Abierta. Antes de iniciar, quisiera que nos comentara, profe, cuál ha sido esa trayectoria académica y profesional que usted ha manejado, cuántos años lleva en la universidad, cuéntenos un poco de su recorrido. Bueno, pues yo soy economista de la Universidad Nacional, hice mi maestría en Economía en la Nacional, becado por la universidad, empecé muy temprano como investigador. Después hice una maestría en Ciencia Política. Había adelantado todos los estudios de una maestría en Relaciones Internacionales que tiene la Academia Diplomática de San Carlos, pero por temas personales no pude presentar la tesis a tiempo y nunca me pude graduar. Pero hice toda la maestría, todo el recorrido aquella. Luego hice mi maestría en Ciencia Política con la Universidad de Salerno y acabo de entregar mi tesis de doctorado en Historia en la Nacional. Uy, profe, eso ha sido un recorrido bastante amplio. Pasa prácticamente usted por todos los niveles, ¿no? Pregrado, posgrado, ya doctorado. Entonces, ¿y hace cuánto lleva usted vinculado aquí a la universidad? ¿Cómo inició su vinculación? Bueno, yo primero que todo hay que decir que ya cumplo 31 años como profesor e investigador. Un amigo que sabía que yo quería ubicarme en una universidad pública me informó que había una convocatoria en la Universidad Militar. Yo francamente pues conocía de nombre la universidad, pero nunca había venido acá ni la conocía y me presenté al concurso en el 2017. Fue un concurso bastante exigente, como 3 o 4 meses, con una serie de documentos y propuestas que había que presentar y así fue como yo logré ganar ese cupo y vincularme desde hace 6 años y medio, 7, a la universidad. Bueno, ya lleva bastante tiempo
¿Y el profe cuando inició aquí empezó también de una vez con las maestrías o inició? Es que yo me presenté a un concurso abierto público Ujú. que era dirigido para posgrados. Yo soy profesor de planta de posgrados de la facultad, aunque Ah, claro ok. que también apoyo pregrado y también dicto clase en pregrado. Perfecto. Bueno, el profe ya nos comenta que lleva aproximadamente 31 años en todos estos temas de la investigación. Quisiera que nos remontáramos un poco hace 31 años. En ese momento, ¿qué le nació para usted empezar a vincularse a esos temas de la investigación? A ver, eso fue es una historia muy interesante, bonita. Yo desde muy temprano me casé y yo tenía que trabajar y estudiar. Ujú. Entonces, la última materia, las dos últimas materias que me faltaban en el pregrado, en la nacional, me obligaron a retirarme del trabajo que tenía. O perdía todo lo que había hecho en la carrera con mucho esfuerzo. Entonces entré, decidí renunciar para salvar la carrera y hablé con un profesor de una de esas dos materias y le dije que si podía ayudarme en algún trabajo. Sí. Él ya había sido profesor mío antes, alguien a quien quiero mucho, el profesor Fernando Rojas. Y él me dijo, me regañó, me dijo, ¿por qué no me había hecho antes? Se paró, yo le dije eso llevándole un trabajo, él manejaba un proyecto de planeación nacional del Departamento Nacional de Planeación. Se paró un momento de su oficina, me dijo, espéreme acá, se fue a un teléfono, hizo una llamada, estamos hablando a principios de los 90, Ujú. y me dio un papelito y me dijo, preséntese mañana en este instituto, en el Instituto de Estudios Colombianos. Y llegué yo al otro día, me recibieron como si fuera el doctor no sé qué, y me vincularon a un primer proyecto de investigación Qué que bueno. él dirigía. Era, en el momento de la apertura, era un proyecto que con unos métodos econométricos había identificado 11 sectores con potencial de exportación en Colombia. Ujú. Me vinculé a uno de esos sectores inicialmente, textil y confecciones. Luego me dieron otro sector que fue oro y joyas. Y así empecé la investigación. Ese proyecto fue muy difícil. Al final, muchos de los investigadores se fueron yendo, les fueron saliendo cosas en el exterior. Y cuando tuvimos que sustentar el resultado final de esa investigación, fuimos con el director del Centro de Estudios, el doctor Roberto Arenas Bonilla, el Instituto de Estudios Colombianos, que en su época fue muy importante. El doctor Roberto Arenas había sido ministro de gobierno, director de planeación nacional, fue un personaje muy interesante para el país. Ujú. Y él me llevó a mí, yo fui el que sustenté todos los 11 proyectos. Uy. Y cuando salimos de esa reunión me dijo, en el parqueadero me dijo, Jaime, muchas gracias, ¿quiere quedarse como economista de planta investigador del instituto? Y ahí ya pues asenté mi carrera como investigador. Qué bueno, mire, lo que empezó de pronto como uno podría verlo como un algo desafortunado, ¿no? Como es de pronto la pérdida de un empleo y cómo la vida le da esta oportunidad. Pero creo que también es mérito porque pues si el profesor en ese momento le dio la oportunidad fue porque realmente Sí, vio potencial. Fíjate que yo le dije, Fernando, pero ¿cómo me va a dar a mí esta responsabilidad en un sector si yo apenas acabo de graduarme en pregrado y no tengo experiencia? Me dijo, mire Jaime, usted tiene madera para investigador, lo que pasa es que tiene que desarrollarla. Mire, eso es muy importante, vea. Por eso yo quiero mucho, estimo mucho al profesor Fernando Rojas. Claro, es que es una gran oportunidad, pero lo interesante es que mire, vio y realmente, yo creo que si él viera hoy en día esto, realmente dice, no, mi voto de confianza valió Sí. la pena. Él es una persona brillante, a él se lo llevaron a una universidad en Canadá, estuvo muchos años allá. Imagínese, entonces, eso fue un Es una voto, brillante. un super voto de confianza el que usted recibió en ese momento. Ujú. Qué bueno. Y bueno, ya antes de entrar como en materia del tema de las revistas, bueno, han pasado 31 años, cambian muchas cosas. ¿Cómo ha cambiado ese tema de la investigación, digamos, a nivel Colombia que usted haya Muchísimo, notado? muchísimo. Mira, cuando yo empecé, para cubrir la parte internacional de esos proyectos, el instituto había contratado a una estudiante de doctorado en economía en la London School of Economics, una colombiana, Ujú. y a otro estudiante en la Universidad de Nueva York. Y entonces nosotros le enviábamos por correo común y corriente. Ese entonces no existía WhatsApp, no existía nada de todas estas cosas digitales. Estamos hablando a principios de los 90. Ujú. Y teníamos que esperar como 2 o 3 meses que nos llegaran los documentos que nos enviaban. Mucho tiempo. Hoy estamos esperando 2 o 3 segundos que nos responda el Google o el buscador en el que estemos de alguna revista para obtener un producto de investigación. Así ha Claro. cambiado las cosas. No, Es imagínese. impresionante.
Yo creo que totalmente, ¿no? Ahí usted puso un ejemplo muy claro. Antes 2, 3 meses esperando una respuesta. Si hay que hacer una corrección, otros 2 o 3 meses. Sí, así Hoy es. en día los temas ya son automáticos, ¿no? Sí. Las bases de datos y todo. Además, Cristian, existen muchas redes a las que uno se puede vincular, Ujú. incluso por redes sociales, pero redes de investigadores, asociaciones, a las cuales le dan acceso a uno a productos de investigación que antes no se podía tener. Tú hoy en día te puedes contactar con investigadores al otro lado del mundo sin conocerlo físicamente. Entonces, por ejemplo, yo publiqué un artículo Ujú. y hace una semana, algo así, me escribió un profesor de una universidad de Polonia. Imagínense. Ese artículo era el resultado de una investigación. Él me pidió que si le podía enviar el documento completo de la investigación. Eso en los años 90 no era imposible. Eso. ¿sí? Entonces la investigación ha cambiado mucho. Pero en la medida en que ha cambiado la tecnología, también se ha vuelto mucho más exigente el proceso de investigación. Muchísimo más exigente. Ya hoy en día, antes, por ejemplo, una visión que abondara algo más allá de lo descriptivo, era ya muy valiosa. Hoy en día quedarse solo en esos aspectos es insuficiente, ¿no? Ya hay Es más. como para apenas empezar un proyecto de investigación. Claro, entonces así mismo, bueno, eso es un punto muy interesante porque de pronto para las personas que no estén muy vinculadas a estos temas de investigación, ahí es donde se da cuenta, ¿no? A medida que va creciendo estos temas de investigación, también crece la rigurosidad. Además que, bueno, tocando, digamos, ya otros temas de pronto que no competen acá, pero digamos temas como la inteligencia artificial, que hoy en día revoluciona muchas cosas y claramente yo supongo que tendrá su impacto en los temas de investigación. Entonces, bueno, Claro. eso es... Y en la educación en general, la inteligencia artificial Sí. está ya teniendo impactos muy importantes. Tú, por ejemplo, por ChatGPT, Ujú. puedes buscar y decirle, bueno, deme los últimos 10 artículos sobre tal tema. Y ChatGPT te los da. Antes un investigador tenía que empezar a buscar por bases de datos con una paciencia enorme o por Google Scholar, en fin, ¿sí? Entonces es muy diferente el proceso de investigación hoy en día. Incluso te cuento, en mis principios yo fui de los que tuvo que ir a las bibliotecas y mirar en esos cajones con tarjetica, Sí. ficha por ficha, y pararse 1, 2, 3 horas frente a esas tarjeteras para ir mirando a ver qué autor le puede servir. Pedirlo a mano, ir allá Claro. con el papelito que había para rellenar a mano, ir a donde estaba el dependiente de la biblioteca, pedirle el libro, esperar que llegara a mano y mirar si le servía o no. Si no le servía, entregarlo y volver a empezar el proceso. No, imagínese, era todo un plan prácticamente, ¿no? Es muy Profe diferente Jaime? hoy en día. Lo que Claro. tú haces lo que hacías en 3 horas en esa época, hoy lo haces en media hora, 20 No, minutos. totalmente. Y lo que usted nos menciona de pronto para personas como yo, muchas personas que nos están viendo, que somos muy jóvenes, de pronto no vivimos conocieron ese eso, claro. tema del... Sí. El profe me habla y... Yo desde muy joven fui a la Luis Ángel Arango y era Ah, así. Claro. Además porque yo creo que me influenció mucho. Yo estudié en un colegio que quedaba al lado de la Luis Ángel Arango, que es el Colegio Agustiniano de San Nicolás. Ujú. Ahí en la iglesia de la Candelaria, esa era Sí. la iglesia del colegio. Y pues yo vivía al lado de la biblioteca y yo entraba muchísimo a la biblioteca. Inicialmente entraba porque ahí hay, ya no tanto, pero en esa época había muchas exposiciones de arte. Y eso me llamaba mucho la atención. Y así me inicié en la biblioteca. Pero qué entrando bueno. Por eso, pues estaba al lado del Sí, colegio. bueno, ahí tenía una gran ventaja y de pronto de cierta manera esas cosas también lo van forjando a uno. De pronto Claro. usted Claro que inconscientemente le ha resistido desde muy temprana edad a una biblioteca, fue forjando como ese tema de la investigación. Muy chévere, muy interesante estas historias porque bueno, ahí vamos viendo cómo avanza Cómo y cambian las esperar el futuro, ¿no? Porque si ahorita estamos así, no me imagino de pronto en 10 años de pronto que pueda llegar a Sí, suceder con esa inteligencia cambia. artificial. Profe, ahora sí para ir entrando en materia y hablar del tema del día de hoy, ¿hace cuánto usted inició en el tema de las revistas aquí en la universidad o está vinculado con esta revista? Bueno, yo te cuento que estando en los años 90 en clase de maestría en Economía Nacional, Ujú. llegó la secretaria al final y dijo, quienes estén interesados en participar con una revista nueva que sale, que se llama Apertura Económica, pues, y quédense después que aquí está el director de la editorial que la va a sacar.
yo me quedé, me interesó mucho, y pues con el tiempo terminé incluso siendo editor de 2 o 3 publicaciones de ellos. Ahí en la Nacional. Sí, pero la editorial era independiente, ¿no? Lo que pasa es que el tipo se puso a pensar, necesito gente que sea buena y que escriba y que sepa estos temas. Pues se fue a posgrado de la Nacional y me salió. Así empecé como editor en los años 90. Después fui decano de Economía de la Universidad Piloto y ahí trabajé programas radiales. Yo dirigí 222 programas radiales que yo creé cuando fui decano. Estando decano, como al año y medio, la universidad inauguró su emisora y yo inmediatamente presenté 2 proyectos de programas. Qué bueno. De ahí viene mi vena por la comunicación y por la edición. Entonces, cuando llegué acá, yo propuse la creación de un programa radial que emitimos durante un semestre y que vamos a volver a retomar muy pronto, que llamamos Dimensiones Globales. Exacto. Ese fue mi primer acercamiento con la emisora. Y con la revista en ese semestre fui coeditor. Posteriormente la universidad hizo unas reformas y eliminó la figura de coeditor, que realmente en mi opinión sí estaba, digamos, duplicando funciones. Ok. Y bueno, me retiré de eso. Después la editora que estaba se retiró de editora hace 3 años y medio, en julio cumplí 3 años, y me pidieron que tomara la revista. Y entonces llevo 3 años y lo que va de este semestre. Lleva 3 años aproximadamente en el 2020, más o menos. Sí. Julio del 2020. Julio del 2020. Bueno, ¿y cómo fue recibir en el marco en el que estamos en ese año? Porque fue plena pandemia prácticamente. Sí, digamos, no fue tan difícil por varias razones. Lo primero porque la editora era muy organizada. Fue una persona que manejó bastante bien la revista. Hizo más allá de lo que uno podría esperar con los recursos que se tenían en la época que se tenía, por un lado. Por otro lado, pues yo ya tenía experiencia en manejar revistas, entonces tampoco se me dificultó. Lo novedoso es que pues es una revista diferente a las que yo manejaba, ¿no? Si bien cuando yo trabajé como editor de revistas se llamaba Apertura Económica y la dirigía, vea las paradojas de la vida, Alejandro Gaviria. Vea pues. Sí. Pues realmente no era una revista propiamente académica, aunque vinculaba solo académicos para publicar, pero no tenía esos temas de indexación ni nada de esas cosas de las que vamos a hablar ahora. Entonces es bastante diferente el tema y digamos uno de los elementos duros es que yo manejaba un software para edición de revistas diferente al que tiene la universidad. Entonces ahí me tocó un proceso de aprendizaje. Sí hay similitudes, pero cada software tiene su propia lógica, incluso sus algoritmos son un poco diferentes. Entonces me tocó ir aprendiendo con el sistema OJS, que es el que tiene la universidad, el Open Journal System. Qué bueno, profe. Entonces, súper importante ahí que hubo un empalme bien organizado, porque sí, así como uno escucha buenas noticias ahí en esa época de pandemia, también hay gente que de pronto se encontró con caos. Bueno, cuéntenos de pronto para las personas que no conocemos a detalle de qué trata esta revista de la Facultad de Relaciones Internacionales y qué temas aborda. Bueno, el nombre de la revista completo es Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, que obedece exactamente al nombre de nuestra facultad, la mejor facultad de la universidad, ¿oyes? Ajá. Bien, la revista aborda temas de seguridad y defensa, prioritariamente. Quiero decir que somos muy fuertes en eso. Y cuando digo muy fuertes, es muy fuertes a nivel de Latinoamérica. ¿Sí? Trabajamos temas de economía internacional, de medio ambiente, de gobernanza multinivel, de geopolítica, de geoeconomía. En fin, todo tipo de aspectos que o bien tengan que ver con el mundo de lo internacional o aspectos de seguridad y defensa, aunque no sean estrictamente internacionales, pero partimos de la idea de que toda acción de seguridad de un país tiene que ver algo internacional. Afecta con lo internacional de una u otra forma. Entonces, trabajamos en esos temas. Digamos, más adelante veremos, de los que te he mencionado, cuando yo llegué no se incluían. Fue el resultado de un trabajo posterior. Listo. Pues si quieres puedes mencionarnos de pronto esos cambios yo he planteado una planeación estratégica para la revista. Sí, señor.
Y dentro de esa planeación estratégica, nuestra meta es vincularnos a la base de datos más importante del mundo, indexarnos en Scopus. Esa es la base más... Sí, hay dos grandes bases de datos, pero la otra es en ciencias físicas y naturales. En ciencias sociales es Scopus. Listo. La meta es llegar allá, están indexados allá, pero es muy exigente el proceso. Una de las primeras, digamos, exigencias que hace es que tiene que uno demostrar una revisión periódica, al menos cada 4 años, de las políticas editoriales de la revista. Ok. Y entonces asumimos como prioridad hacer eso fue hace 1 año y medio, porque, por decirte algo, nos demoramos 8 meses en hacer una revisión a fondo, muy juiciosa de las políticas, mirar cuáles eran, mirar con la experiencia acumulada qué deberíamos cambiar, cómo, y también mirar otras políticas de otras revistas que son competidoras nuestras y que nos llevan alguna ventaja. Entonces, con base en eso, formulamos una propuesta inicial, el equipo editorial la revisó, nos hizo observaciones y así un proceso de 8 meses hasta que logramos sacar una nueva política editorial, que fue como el primer paso a una planeación estratégica de 3-4 años. Qué bueno, o sea, hay un trabajo ahí bastante arduo que ha venido realizando el profesor Jaime y bueno, muy importante, es una gran meta también, quedar indexado en unas bases de datos de tan importante calibre, pues es muy chévere. Quisiera que de pronto, para las personas que nos estén escuchando y no tengan muy claros esos temas, ¿cuáles son las funciones que realiza un editor en una revista? Bueno, el editor es el responsable de la publicación de la revista. El editor tiene un equipo de apoyo que en el caso de nuestra universidad es muy importante. Tenemos una asistente editorial, en este momento es Alejandra Rojas, es muy buena asistente, una chica muy capaz, conocedora del tema. Y tenemos un equipo editorial bajo la dirección en este momento de la doctora Luz Marta Melo, quien nos ha apoyado muchísimo desde su llegada, y pues un equipo editorial que es muy grande. Detrás de la producción de una revista, nosotros producimos toda la revista, todos los números con abstracts, con resúmenes en inglés, en francés y en español. Y publicamos y en portugués, perdón. Nosotros publicamos artículos en esos idiomas, español, inglés y portugués. Entonces necesitamos traductores, por ejemplo. Necesitamos revisores de estilo que manejen los idiomas según el artículo que vaya a revisar. ¿Sí? Tenemos un agente de postproducción que hace diseños, artes, que hacen revisiones de estilo. Hay un equipo muy grande detrás de esto, ¿no? El editor, digamos, pone la cara y es el responsable del proceso, pero tiene un respaldo de mucha gente ahí atrás. Sí, es un equipo... Otra función del editor es pues estar atento a los artículos que llegan y nosotros cumplimos un proceso de evaluación que es un poco complejo para que un artículo salga publicado en la revista, ¿no? Otra función, pues además de revisar las políticas, es estar atento a responder a las inquietudes de los autores o a los requerimientos de la editorial. Ok. ¿Sí? También el editor, en conjunto con la asistente, ayuda a buscar un tema crítico que es la búsqueda de pares evaluadores para los artículos, sobre lo que hablaremos ahora. Y también estaremos atentos como editores a cuando el equipo editorial nos envía artículos con revisiones de estilo, nosotros debemos retransmitirlo a los autores con una serie de comentarios y directrices para que ellos asuman o no las sugerencias que se hacen por parte de los revisores de estilo. Hay otras tareas muy importantes que realiza el editor. Por ejemplo, dentro de la planeación estratégica hemos tenido una función y un objetivo muy importante de internacionalizar mucho más la revista. Entonces yo propuse vincular la revista a una asociación de revistas de ciencias sociales. Ese sí sería Y ese fue un tema del año pasado y logré exactamente hace 1 año que nos dieran la membresía a la revista, la facultad ya es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales y Humanas.
que es la asociación más importante que hay en América Latina, que es liderada por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es muy prestigiosa. Es una asociación que tiene 2.000 y tantas revistas asociadas. De esas 141 son en el área nuestra. Es decir, estamos ahí compitiendo con las ligas mayores en América Latina. Qué bueno, no, y esa es una excelente estrategia porque Sí. ahí estamos, digamos, en un término muy coloquial, estamos fogueándonos, ¿no? Con las Claro. personas que... Además, esa asociación publica las convocatorias que hacemos nosotros para envío de artículos, publica los nuevos números, tiene un boletín y hace seminarios y talleres para los editores y equipo editorial sin bueno. costo alguno para los asociados. Entonces es un gana-gana para la Bastante, revista. y no, y es un gran avance, hablando en el tema de las revistas, pues asociarse a ese tipo de comunidades lo que permite es una mayor visualización. Profesor Jaime, ya que usted mencionaba hace un poco lo del tema de los artículos que envían, que usted de cierta manera hace como un filtro, podríamos decirlo, aparte pues del tema, de los temas que ya hemos mencionado, ¿qué otros criterios toma usted en cuenta al momento de revisar los artículos? Bueno, nosotros tenemos una estrategia, unas fases para, digamos, manejar los artículos, los manuscritos, como los llamamos. El primero es que cuando llega un manuscrito, tenemos una prerevisión que tiene dos partes, dos componentes. Y lo llamamos prerevisión porque la revisión en firme es la que realizan los pares evaluadores. La prerevisión tiene, como decía, dos componentes. Uno, que es responsabilidad del asistente editorial, y es todo el tema de que cumpla el escrito con las formas de presentación del artículo, toda la formalidad que exige la revista, tamaño de letra, espaciado, márgenes, normas APA. Nosotros trabajamos con las normas APA para la presentación de artículos y sobre todo la bibliografía. Todo eso lo revisa la asistente editorial. Y yo reviso la segunda fase de la prerevisión. Yo leo cada artículo y tengo que ver que cumpla con una serie de parámetros que deben cumplir los artículos académicos para ser publicados en una revista indexada. Por ejemplo, que haya coherencia entre los objetivos y el desarrollo del documento, que haya coherencia entre las conclusiones y los objetivos, que tenga una metodología claramente explicada, que tenga un título coherente con el documento. En fin, una serie de elementos que hay que revisar por cada artículo. Para este proceso de prerevisión tenemos un formato que tiene las dos partes, el formato de lo que está encargado el asistente, que es lo formal, y otro cuadro, una lista de chequeo Sí. sobre lo que yo evalúo como editor en términos de cumplimiento de académico, de condiciones de un artículo científico académico. Esa es la primera parte. Si el artículo no cumple con esto, se le devuelve al autor con las sugerencias. Por favor, arregle esto, cambie esto, aquello. Cuando ya tenemos un artículo que cumple con los prerequisitos, lo enviamos a búsqueda de pares y empezamos a buscar pares. ¿Por qué esto? Pares se refiere a que el artículo debe ser evaluado por personas que conozcan del tema. Nosotros manejamos personas que mínimo tengan maestría, Perfecto. que tengan publicaciones en el área afín al artículo que le vamos a solicitar que evalúe. Ser pares ad honorem, no se le paga nada. En cierta forma se considera que es un honor eso, pero no es fácil muchas veces conseguir pares por lo que no se paga o porque muchos quisieran ser pares pero no tienen el tiempo para evaluarlos, para tenerlo. Entonces hay una gran dificultad en ese, digamos, es el principal cuello de botella para publicar, conseguir pares idóneos y que realmente estén disponibles para ayudarnos a evaluar los artículos. Ahí además hay otro tema. La búsqueda de pares a veces es muy difícil. Ahora te puedo contar algún par de anécdotas que tenemos sobre eso. Entonces se lleva un tiempo que va fuera del control de nosotros. Correcto. Le enviamos invitación a los pares. Muchas veces los pares invitados no responden. Otras se demoran en responder y dicen que no. Y en otras ocasiones dicen que sí, pero no envían a tiempo la evaluación. Hay que recordarles. O sea, No nos ha pasado nunca que alguien que haya dicho que sí, después diga que no. Pero hay unos tiempos para nosotros fuera de control
Y es ahí donde los autores empiezan a angustiar, ¿por qué no sale mi artículo? ¿Por qué no me dice? Porque está fuera del control de nuestros tiempos. Cuando los pares envían los comentarios, entonces nosotros revisamos, la evaluación puede tener las siguientes respuestas: no publicable, publicable con modificaciones leves o publicable con modificaciones profundas. Yo reviso cada una de las evaluaciones que envían los pares y constato que, digamos, haya coherencia en las evaluaciones. Por ejemplo, hemos tenido 2 o 3 casos en que un evaluador dice a todo excelente. Y eso ya lo pone a uno a dudar sí. de verdad, todo es excelente. Entonces, normalmente esperamos que llegue la otra evaluación del segundo par. Si la otra evaluación del segundo par llegara a ser muy coincidente, pues dice uno, bueno, está bien. Pero nunca es coincidente, entonces buscamos un tercer par evaluador con toda la dificultad que implica conseguir un par. ¿Sí? Hemos tenido el caso contrario. Un par de artículos que el autor dice que no sirve para nada el artículo, que es muy malo, que es pésimo. Y como yo ya los he leído, yo sé que no puede ser tampoco a ese nivel, aunque yo no sea experto específico del tema. Perfecto. Entonces resolvemos buscar otros pares. ¿Sí? Y por ejemplo, hace poco tuvimos un evaluador que nos dijo que el artículo era muy malo, mientras que el otro evaluador dijo que era publicable con modificaciones. Entonces recurrimos a un tercero que coincidió con el anterior. Es publicable con modificaciones. No las mismas, porque siempre hay alguna variación entre un evaluador y otro. Entonces, a veces hay casos extremos en ese sentido. Y esos son tiempos muertos que se agregan al proceso. Claro. Para entrar así, digamos, ¿cuánto se demora el tema de la prerrevisión? Digamos, la revisión que ustedes realizan, ¿cuánto aproximadamente? Es un poco variable. Sí. Nosotros obtuvimos un éxito a principios del año pasado, que fue que logramos ubicar en el índice H5, que es el índice de ciencias sociales que maneja Pulindes, logramos ubicarlo en el cuartil 2. El mejor cuartil es el 1. O sea, están ahí. Pero están en Q2 y nos faltaron solo 3 puntos para llegar a Q1. Eso disparó la demanda de la revista. Desde ese momento acá nos llegan muchísimos artículos. Entonces yo me pongo al día hoy y en 8 días ya estoy atrasado en 14 artículos. Sí. Es un trabajo muy arduo. Sí, es muy difícil. La revista tiene mucha demanda y curiosamente mucha demanda del exterior. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, nuestro proceso de evaluación en pre-revisión estamos entre 20 y 30 días cuando mucho. 20 y 30 días. Cuando mucho. Listo. Bueno, ahí continuando un tema y hablando con otros editores también de revista, creo que ese es como el gran nudo es ese, ¿no? El de los pares académicos. Sí. De pronto, ¿cómo es ese proceso para conseguir esos pares? De pronto, no sé, ¿busca usted docentes que sean conocidos o cómo es ese proceso de búsqueda? Lo primero que hay que decir es que con la gran variedad de temas, pues por muchos amigos que uno tenga, no puede cubrirlos todos con amigos. Lo segundo, existe en Publindés una cosa que se llama endogamia, y es que después de cierto porcentaje de artículos que sean revisados por pares, nos quitan puntos. ¿Sí? A eso lo llaman endogamia. En el caso de Publindés es el 50% de los artículos que publica una revista en un año, es el máximo que puede ser revisado por pares de la misma institución. O si no, se declara endogamia y pierde puntos. No obstante, la universidad desde hace mucho rato tiene como política no el 50%, sino 20% en teoría, pero en la práctica es casi 0%. O sea, ¿sí? Se evita como sí. sea. Yo he peleado mucho que nos permitan tener artículos, porque es que las revistas académicas surgieron para difundir los productos de investigación de sus facultades. Si nosotros ponemos cero endogamia, no estamos difundiendo lo nuestro. Entonces ya han ido cediendo, digamos, estamos en un 20-30%, ya empezamos a publicar algunos artículos de nuestros profesores, y eso no nos quita puntaje. Eso con respecto a autores. Con respecto a evaluadores, pares evaluadores es lo mismo. Hay un proceso de endogamia y ahí es más estricto, eso lo permite el 20%. Entonces nosotros evitamos al máximo recurrir a nuestros propios profesores como pares evaluadores para evitar eso. Es lamentable porque eso nos quitaría muchos problemas, porque en la facultad tenemos excelentes profesores de muchos temas
de las relaciones internacionales y nos ayudaría mucho a buscar el tema Claro. de pares. Entonces, ¿cómo buscamos? Nosotros primero buscamos en la propia base de datos de autores y pares que tenemos en la revista. Sí. Los que fueron autores nuestros hace 2, 3 años, hoy pueden ser pares evaluadores nuestros, por ejemplo. ¿sí? Ujú. Eso es lo que uno llamaría un mercado interno de pares. Y tenemos, tenemos varios métodos de búsqueda en Google Scholar, es una forma de buscar, y buscamos en otras bases de datos, a través de otras bases de datos. La universidad tiene a la revista indexada en otras 8 bases de datos, como Redalic, ¿sí? Entonces entramos a esas bases de datos y buscamos a través de ellos posibles pares evaluadores para temas de la revista. Esa es la forma de búsqueda. A veces es muy difícil, incluso a veces conseguimos pares, pero nadie se atreve a evaluarlo. Nosotros tuvimos 2 artículos, uno que era sobre un juicio que se hizo en los años 50 en Colombia a propósito de la violencia Sí. a un político y nadie lo quiso evaluar. Se lo enviamos a 13 personas conocedoras del tema y ninguna se quiso comprometer. Consideraban muy delicado todavía el tema. Entonces nos tocó decir al autor, nos fue imposible conseguir autor, vamos a dar de baja el artículo y se lo liberamos para que usted lo envíe a otra revista a ver si allá tienen algo más de suerte. Pero imagínense un Sí. tema de hace... Si hubiéramos tenido un problema de no cero endogamia, aquí teníamos pares evaluadores que nos lo hubieran evaluado, pero como la política era cero endogamia, no pudimos recurrir a ellos. Perfecto. Entonces, bueno, ahí sí, creo que esa sería como una de las estrategias. Entonces, como tratar de o sea, permitir un poco la endogamia, ¿sí? Porque es un término que sí lo he escuchado también mucho aquí en el podcast y es el tema ese, ¿no? Que no se pueden evaluar. De pronto, aparte de esa que nos menciona, ¿usted desde su conocimiento tiene alguna otra estrategia que usted diría, bueno, sería bueno que pudiéramos aplicar esto? En un programa pasado mencionaron el tema de incentivos, que sería Sí. bueno, pero no sé de pronto desde su óptica qué otra estrategia. Sí, sobre el tema de los incentivos a los pares evaluadores ha habido un gran debate. ¿Cuál es mi posición? El problema es que, por ejemplo, la revista, Ujú. nuestra revista evalúa para publicar 16 artículos al año, que es el promedio nuestro, 8 por cada número. Publicamos 2 números al año, ¿no? Nuestra revista es semestral. Sí. Pues Cristian, nosotros para publicar 8 evaluamos más o menos 12, 14 artículos por cada número. Imagínense que la universidad tenga que pagarle No, a saldría... cada par. 14 artículos por 2 son 28 pares que hay que pagar. Y si no hay empate o no tenemos que buscar un tercero, porque si hay que buscar terceros pares, Sí. va aumentando. Eso es un sobrecosto para la academia. Ese es un primer punto. Pero un segundo punto es que yo creo que no todo lo de la academia se debe mercantilizar. ¿Sí? Pensar en que hay que pagar por todo lo que haga un académico es mercantilizar completamente los servicios de la academia. Entonces yo creo que sí debe ser y debe seguir siendo un honor dar prestigio a quien se escoja como par evaluador. Nosotros tenemos un sistema que le enviamos una constancia muy bonita Ujú. a cada evaluador que nos ha entregado su evaluación, sin importar el resultado de la evaluación, por supuesto. Y le enviamos una esquelita y muchos nos la agradecen y lo ponen en su hoja de vida y todo eso. Bueno, sí, es un Sí. buen detalle. Ese es un incentivo. El otro incentivo es que en el caso de los colombianos pueden introducir la constancia que le damos en su CBLAC, en el currículum vitae de Latinoamérica en el Caribe, que lo maneja Publindés, y Publindés reconoce eso como un mérito. Pero yo no estoy muy de acuerdo con que se les deba pagar a los pares evaluadores. O sea, son mejores los incentivos, pero no económicos, sino así como usted dice, reconocimiento, de sí. prestigio. Bueno, sí sería una buena alternativa. Creo que tocas como, como digo yo, ¿no? Como promocionar más como los beneficios, ¿no? Porque de pronto muchas personas ven eso de ser par como de pronto más trabajo, pero de pronto si ellos supieran esos reconocimientos y lo que usted menciona, por ejemplo, eso de la hoja de vida, me parece que es interesante. Eso es para los que pares en Colombia, ¿no? Para los del exterior no les interesa mucho porque es de Publindés, que es Colombia. Bueno, pero digamos que pares internos. Pero sí les interesa la constancia y la gran mayoría dice que sí. Cuando dicen que no, muchas veces es por trabajo, por exceso de trabajo. Entonces, hace poco nos contestó alguien, muchas gracias por invitarme a ser par evaluador, pero me acaban de nombrar director de tal cosa y no Sí, tengo no, les tiempo. quedan. Entonces, ¿sí? El profesor Jaime ha tenido la oportunidad de ser par
Sí, ¿no? yo he evaluado varios artículos, claro que de otras revistas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es ese tema, digamos, de ser un par? ¿De pronto hay una revisión más exhaustiva de la que de pronto usted realiza como editor o hay...? A ver, el par, yo como editor miro la consistencia y la coherencia Sí. del artículo. Los pares evalúan, además de eso, evalúan con su conocimiento especializado el contenido propiamente del documento. Entonces, una pregunta que hay en el formato que tienen los pares para evaluar, que nosotros tenemos todo un formato a través del sistema que mencionaba, el Open Journal System. Entonces, se le dice, ¿la bibliografía es la correcta? ¿Está actualizada? Si no es así, ¿qué sugiere? Entonces, el par tiene que decir, la bibliografía sí, pero puede mejorarla con estos documentos. ¿Sí? La metodología es clara, es concisa, es acorde con el objetivo de la investigación. ¿Sí? Sí. El tema es de actualidad. ¿Sí? Entonces, es mucho más precisa y más al contenido del documento. Perfecto. ¿Sí? Ese es el papel del par. Ah, qué bueno. Sí, como ya ver más, pues como ellos tienen la experticia, pues ver más Y a mirar detalle si eso. el documento realmente aporta o no algo al conocimiento del objeto de investigación, del tema que trata. Ah, bueno, sí, que sea algo innovador y no de Que pronto... aporte algo. Ah, bueno, esos son unos temas muy interesantes que manejamos aquí. Bueno, profe Jaime, vamos a ir a una pequeña pausa y Vale. ya regresamos entonces con nuestro podcast de Voz Abierta. Ya regresamos, no se vayan. Ingresa al mundo de los negocios internacionales. Estudia una especialización en gerencia de comercio internacional y potencia tus habilidades. Inscríbete en www.umng.edu.co y haz parte de la universidad con acreditación multicampus de alta calidad. Universidad Militar Nueva Granada. Liderazgo estratégico con visión neogranadina. Vigilada Mineducación. El plan de Manuel era ayudarle a su familia, estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Ah, pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo, manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la Militar también ofrece administración, contabilidad. Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Bueno, regresamos de esta pausa con esta interesante charla que estamos aquí teniendo con el profesor Jaime sobre la revista de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Bueno, profe, continuando entonces con esta charla que veníamos hablando, nos mencionaba que son 16 artículos en el año, ¿no? Son 8 por semestre, se publica dos veces al año. Para aquellas personas que de pronto estén interesadas en pues someter estas publicaciones, estos manuscritos, ¿qué fechas tiene? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Cuéntenos un poco acerca de esto, profe. Bueno, Cristian, dije 8, que es, digamos, la pauta con la que la universidad nos pone como meta para sacar cada edición. Pero ocasionalmente podemos sacar, por ejemplo, el segundo número del año pasado fueron 11 artículos en un solo número, ¿de acuerdo? Bien, sobre tu pregunta, la revista tiene abiertas las convocatorias continuamente. Nosotros Perfecto. no ponemos fecha porque entendemos que muchas veces los profesores tienen limitaciones sobre las fechas. Quiero publicar en esa revista, pero no he terminado mi investigación, entonces no alcanzo a hacer el artículo para publicarlo. Entonces tenemos abiertas los 365 días del año la publicación de las revistas. Lo que ocurre es que en la medida en que lleguen, nosotros respetamos muy estrictamente el orden de llegada. Entonces, por ejemplo, artículos que lleguen hoy, Sí. si acaso, pueden entrar al primer número del año entrante, aunque ya tenemos
9 artículos preevaluados. O sea, En ese caso sería ya para el segundo número del año entrante. Y eso ocurre por la gran demanda que te mencionaba de la revista. Sobre todo en temas de seguridad nos llegan muchos de Brasil, últimamente de México, de Chile siempre hemos mantenido. Y tenemos una audiencia tremenda. Ahora cuando llegaron los pares, hicimos una evaluación a través de Redalic. Y tenemos lectores en África, en China. Hemos ampliado mucho nuestro panorama, ¿sí? Claro. Entre otras cosas, porque dentro de las estrategias que tuvimos nosotros teníamos un comité científico, pero no teníamos comité editorial. Desde un año para acá tenemos comité editorial y logramos tener un lujo de miembros editores. El director del Centro de Investigaciones en Relaciones Internacionales de la Universidad de Shanghái, por ejemplo. Uy, mira eso. Sí, la vicerrectora académica de la universidad en Nantes, Francia, que fue compañera mía en la Universidad de Massachusetts. Tenemos un lujo de invitados ahí, ¿sí? Y reforzamos el comité científico. Eso también ha ayudado mucho a divulgarla, ¿sí? Entonces nosotros tenemos abierta la entonces convocatoria. cualquier persona que de pronto desee someter sus escritos puede hacerlo Sí. en cualquier momento. Sí. ¿A qué correos o a qué medios de contacto? Es muy podría fácil, ser? miren. Si buscan en Google, pongan revista Faries. En Google. Faries es Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Entonces ponen revista Faries y ahí les va a aparecer en la primera o segunda entrada el vínculo a la revista. Entonces, en lugar de darles yo direcciones de correo que es revista.faries@unimilitar.edu.co, es más fácil que les diga revista Faries en Google y ahí les sale rapidísimo. Entonces, esa es la fórmula. Ahí pueden vincularse a la revista, enviar comentarios, preguntas. Es muy usual que personas que están interesadas en publicar en nuestra revista nos pregunten primero cosas, ¿sí? Es muy usual. Y nosotros con mucho gusto le respondemos, le damos la guía, lo que necesite. Porque esa es también función del editor, ¿no? Por Sí, supuesto. o sea, contestar como te decía, todas atender esas... todas las circunstancias. Ahí están todas las condiciones de la revista. Tenemos una muy buena página web de la revista, con los números antiguos, con el número actual, con las condiciones para publicar en la revista, con instrucciones. Incluso tenemos un video con instrucciones para los autores. Ah, bueno, eso está muy chévere para las personas que deseen. Ahí está, mira, y como Aquí tú está el puedes ver, ahí volumen, está mira. todo, ¿sí? Abajo a mano derecha, si tú ves los enlaces en azul allá al otro lado, ¿Aquí? ahí en esa zona por ahí está instrucciones para autores. Ah, todo. sí, señor. Mira, aquí Sí. dice instrucciones, cómo enviar. Entonces vamos. Es muy fácil, ¿sí viste lo fácil que entraste tú? Sí, está súper Rapidísimo. súper fácil. De hecho, aquí Y tenemos vamos una muy buena página de la revista. aquí vamos a mostrarlo aquí a las personas que nos estén viendo. Esta es la página de la revista. Sí, señor. Y aquí pueden encontrar los números y como bien dijo el profesor, aquí hay unas instrucciones, mire, para autores, cómo enviar el artículo, cómo cargar una versión corregida, cómo hacer una revisión para los revisores. Una pregunta, aquí este botón quise enviar un artículo. Sí, Eso es para las personas que de pronto tengan un artículo y dicen, bueno, yo quiero someter este sí, artículo. señor. Ahí, ¿sí? Entonces ahí le dicen todas las instrucciones. Qué bueno, mire, entonces ahí tienen toda la Y información. arriba donde dice una pestaña antes de buscar que dice acerca de, la penúltima, Aquí. ahí tú encuentras orientación sobre cómo debe ser el tema de tamaño de letra, todo eso, aunque en el video está. O sea, bueno. tenemos por varios lados toda la información. Sí, es mira, una aquí página están. muy fácil de manejar, como tú ves, muy amigable y muy completa. Tenemos una página muy completa. Bueno, entonces ya saben ahí, y como bien indicó el profesor Jaime, ustedes buscan en Google y efectivamente, ustedes buscan revista Faries y ¡prut! Ahí les aparecen directo. los primeros que aparecemos ahí, eso significa que estamos muy bien rankeados. Sí, señor. Entonces, bueno, profe, a mí se me quedó una duda cuando hablábamos de los pares y sería bueno que nos la resolviera. Cuando uno es par, uno puede, digamos, evaluar varios artículos de una misma revista o es únicamente... Bueno, lo ideal es que evalúe solo uno por número. Sí. Ahora, un par que fue par hace un año, año y medio, no tiene ningún impedimento para ser par nuevamente. Pero nosotros evitamos eso, evitamos repetir en lo posible pares, aunque de vez en cuando nos toca por ciertos temas muy especializados, pero lo hemos hecho una o dos veces. Sí, no porque es mejor buscar pares y, digamos, otras visiones, ¿no? Otro tipo de evaluación. Ah, qué bueno. Sí, porque tenía como esa, yo dije, ¿será que uno siendo par de pronto puede tener 2 o 3 artículos? Pero bueno,
Lo importante es evitar ese tipo de cosas. Ahora no creo que haya un par que acepte tener más de un artículo simultáneamente para una misma revista. Primero por ética y segundo porque es complicado, ¿no? Es muy complicado evaluar 2 artículos al tiempo. No, pues imagínese nomás, y con uno a veces, y como usted nos mencionaba en algunas anécdotas, de pronto no dan al tiempo, pero bueno, al principio de aquí la intervención, usted nos comentaba algunas estrategias que usted había planteado, como ese plan estratégico de la revista. Sí, señor. Para que retomáramos nuevamente ese tema, bueno, ¿cuáles son como las proyecciones que usted tiene frente a esta revista? Como qué estrategias adicionales ha planteado. Excelente pregunta, sí. Los planes que nosotros tenemos es, como yo dije, aspiramos a entrar a Scopus, pero Scopus es muy exigente. Entonces empezamos y vamos como subiendo una escalera. Scopus es lo que se llama un índice de revistas indexadas de tercer nivel. Uh-huh. Nosotros estamos indexados en bases de datos de primero y segundo nivel, ¿sí? Hay algunas bases de datos de segundo nivel que hacen parte de Scopus como tercer nivel. Entonces nuestra estrategia es aprovechar a través de esas para entrar después a Scopus. Y estas exigen estar indexados en alguna base de datos específicas. Entonces la que escogimos nosotros, que es de ciencias sociales, se llama Viblat. Entrando a Viblat es la puerta para entrar a Scopus. Y para entrar a Viblat exigen que nosotros, la revista esté indexada en algunas bases de datos que ellos tienen. Y nosotros tenemos una que se llama clase. Estamos en esa base de datos. Entonces, como está en clase, nos podemos presentar a Viblat. Ok. En este momento ya cumplimos con los requisitos para Viblat. En enero del año entrante, máximo febrero, cuando estemos al día con todos los números, nos vamos a presentar a Viblat para entrar a la base de datos de Viblat y tener, eso se demora unos 4 o 5 meses, tener el resto del año para preparar para el primer semestre del 2025, aspiramos a entrar a Scopus. Oiga, qué bueno. Esa es toda la estrategia que tenemos. Para llegar ahí tuvimos que reformar políticas editoriales, crear comité editorial, vincularnos a la revista, a la Latinvest, la revista latinoamericana de revistas de ciencias sociales, Latinrep, en fin, toda una estrategia que hemos ido haciendo poco a poco. Lo que pasa es que en esto, como son solo 2 números al año, los procesos son mucho más lentos, ¿no? Las evaluaciones, por ejemplo, Pulindé se evalúa cada año, son 2 números. Entonces tú, cualquier cambio que quieras hacer Pulindé, tienes que esperar 1 año y medio mínimo y eso. Así es todo el mundo de las revistas. Entonces, de aquí al 2025 esperamos estar ya en Scopus. En Scopus. El año entrante, a estas alturas, esperamos estar en Viblat. Qué bueno, eso ya es tenerla clara y seguramente con su visión y con ese gran apoyo de ese equipo editorial que maneja, seguramente así será. Sí. El equipo editorial que tenemos ahora y el actual decano de la facultad, que llegó y nos apoyó muchísimo, habíamos tenido dificultades administrativas, algunas cosas bobas, el nuevo decano, el almirante Darwin Alonso, nos ha ayudado muchísimo, y la nueva editora, la doctora Luz Marta Melo, nos ha impulsado muchísimo. Realmente. Qué bueno, no, y eso es lo importante, ¿no? Porque esos son los apoyos, porque puede que el profe tenga las mejores intenciones, pero si no hay esa gran maquinaria empujando. Otra idea que tenemos y que voy a discutir próximamente es saber si se puede introducir el francés. El francés. Publicar en francés, porque en el área de relaciones internacionales, en varias subáreas de relaciones, por ejemplo en medio ambiente, por ejemplo en gobernanza, por ejemplo en aspectos de economía internacional, Francia es fuerte, muy fuerte. En derechos humanos ni hablar, pues. Entonces nos interesaría mucho ganar audiencia en ese orden de ideas para diversificar e internacionalizar más la revista, que es un indicador con el que puede uno aspirar a entrar a Scopus o no. Ok, entonces, bueno, esos son varios peldaños pequeños que hay que ir sumando para lograr conseguir esa... Y así se ha planteado el tema. Bueno, ojalá seguramente con este trabajo arduo que realizan, poco a poco iremos viendo posicionar aún más esta revista. Ya para ir finalizando, mi querido profesor, de pronto alguna anécdota o algún artículo o algunos artículos que usted tenga así, que diga, estos son los artículos recomendados. Sí, bueno, tenemos un artículo
nosotros nos estamos volviendo muy fuertes en publicar resultados de investigación sobre la Antártida. La Antártida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tuvimos un trabajo de un miembro de la Fuerza Aérea, el capitán Tavares, que dentro del marco de su maestría hizo un trabajo aplicando una metodología internacional muy compleja que hay sobre las dificultades técnicas de seguridad internacional para aterrizar en el aeropuerto de Marimbío en la Antártida. Entonces es un artículo que nos enorgullece que nos haya llegado a nuestra revista, nos enorgullece haberlo publicado, pero fue muy difícil conseguir pares evaluadores, porque Claro. como decía hace un rato, los pares evaluadores deben ser conocedores del tema. ¿Y cuántos pilotos hay que hayan aterrizado en la Antártida? No, yo creo que muy contados con las manos Sí. de pronto. Tuvimos que recurrir a Chile. Chile es muy fuerte con la Antártida, buscamos pares evaluados en la Antártida, nos costó trabajo, pero logramos tener unas evaluaciones. Por fortuna le recomendaron algunas cosas menores y pudimos publicar un artículo que es un articulazo. Pues. Qué bueno, mire, eso es... Tenemos otro artículo ya sobre la Antártida y con ese son 3. Entonces esa es una anécdota interesante. Ahora está en proceso de evaluación. 2 artículos están en proceso de evaluación que quiero contar porque miren, uno es de una profesora, ambos son de profesoras, uno es de una profesora de la profesora titular y directora del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Popular de China. Vea, pues, eso es... Como yo le comentaba al señor decano, al almirante, imagínese usted sentado en la oficina de la directora de Estudios de Seguridad de la Universidad Popular de China, que tiene un artículo a publicar. ¿Cuántas revistas tiene ante sí que puede escoger para publicar? Muchísimas. Miles en el mundo entero. Y escogió nuestra revista. Es porque algo hay. Algo hay. Y curiosamente, casi al tiempo, con una diferencia de un par de días, nos llegó un artículo de una investigadora también en seguridad de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Imagínese. Entonces la anécdota va a que mire cómo coincide el tema. Nos hemos vuelto muy fuertes en temas de seguridad, de medio ambiente. La revista en Brasil tiene mucha acogida. Nosotros recibimos muchos trabajos incluso hubo un número que me tocó hacer fuerza para poder meter un artículo en español, porque todos iban a salir inglés y portugués. Imagínese. ¿Sí? Es muy interesante el fenómeno que ha ocurrido en los últimos 2 años con la revista y pues nos exige mucho más trabajo, más retos, pero nos enorgullece porque le hacemos un aporte primero a la facultad con su proceso de internacionalización, a la universidad y a la sociedad con publicación de artículos de alta calidad. Qué bueno, profe, ¿no? Y felicitarlo, profe Jaime, porque Muchas eso es un gracias. trabajo bastante arduo y como usted dice, no es un proceso que se hace de semanas, no, es un trabajo arduo, es un trabajo que implica dedicación, implica muchas jornadas extensas, entonces el resultado de revistas como la que tenemos, la revista de la Facultad de Relaciones Internacionales, Sí. Estrategias y Seguridad, también posicionada, y como usted le dijo, esa anécdota que nos contó es un ejemplo claro de lo bien posicionada que está la universidad, Sí, de porque acuerdo. como usted dice, pues una persona de pronto en California tiene muchísimas opciones, De acuerdo. y tener en el ojo a la universidad es porque estamos muy bien, Por y algo seguramente por algo ese es. plan estratégico que usted nos ha contado acá, seguramente con trabajo, porque obviamente esto es un trabajo arduo, pero allá se cumplirá. Quiero invitar para cerrar, Cristian, a nuestros oyentes a que visiten la revista, que se animen a entrar a la revista Faries, como ya vimos por Google es muy fácil, y allí encontrarán con toda seguridad artículos que son de su interés. Una de las cosas que hemos logrado hacer es diversificar un poco más los temas en los últimos años, entonces hemos publicado varios artículos sobre economía internacional, sobre medio ambiente, sobre gobernanza, y bueno, entonces los invitamos a que visiten la revista, a que se animen a escribir, a publicar artículos allá. Qué bueno, profe, muchísimas gracias, ya siendo ya prácticamente las 4 de la tarde, el tiempo se pasa volando. Entonces, agradecerle al profesor Jaime López de Mesa por este espacio, por el tiempo, por estar aquí en Voz Abierta, y pues recordarle que nos veremos, el profe ya viene dentro de poco con Dimensiones Globales, entonces aquí lo vamos a tener en UMNG Radio.
Y agradecerle nuevamente, profe, a todas las personas que estuvieron ahí conectadas a través de nuestra señal. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como UMNG Radio. Y adicionalmente este programa lo pueden ubicar en Spotify. Pueden buscar Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina, y ahí pueden encontrar pues este episodio y todos los episodios que tenemos. Entonces, no siendo más, agradecerles a todos su conexión, agradecerle nuevamente, profe Jaime, muchísimas gracias. A usted, Cristian, gracias. y a Voz Abierta, gracias por la invitación y darle esta oportunidad a la mejor revista de la Universidad Militar. No, la revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. No, profe, muchísimas gracias y nos esperamos en un próximo episodio. Agradecer también a Andrea Hernández, que es la coordinadora de este espacio que permite que esto pueda realizarse. Sí, señor, perdóneme, me había emitido un agradecimiento a Andrea Hernández por su apoyo y todo el empeño que le pone a este proyecto de publicar lo de la editorial. Claro que sí, muchísimas gracias y nos veremos en un nuevo episodio de Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Síguenos en nuestras redes sociales, fanpage, Instagram, LinkedIn y YouTube. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento.